continuación, un reportaje de Nidia Caja. La deforestación es una de las fuentes más importantes de emisiones de CO2, uno de los gases causantes del cambio climático. Los árboles están compuestos de carbono en un 50%. Una vez talados, el carbono almacenado en los troncos sube a la atmósfera, ocasionando lo que conocemos como efecto invernadero. En el Perú la tasa de deforestación actual acumulada es de alrededor de 9 millones de hectáreas, o sea, en la Amazonía hay 9 millones de hectáreas deforestadas históricamente acumuladas y se estima que la tasa de deforestación anual es de 120.000 hectáreas. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, indicó que trabajan con cooperación internacional para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible trazados por el gobierno. Al problema de la deforestación se han sumado otras carteras y recientemente se ha creado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de crear un trabajo articulado entre autoridades nacionales, internacionales, regionales, indígenas y el sector civil para generar bienestar y desarrollo al país. El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de SERFOR, está reglamentando la ley forestal, que es fundamental. Hemos suscrito esta carta de intención con el gobierno de Noruega durante la cumbre climática el 23 de septiembre último, que debe representar 300 millones de dólares en donación en función al cumplimiento de ciertas metas que el Perú se ha propuesto. Tenemos también un conjunto de medidas que tienen que ver con el valor del bosque en pie y todo lo que el Perú está haciendo en este mecanismo nuevo llamado RED, reducción de emisiones por degradación y deforestación. El ministro Pulgar Vidal indicó que con la aprobación de la Ley de Servicios Ecosistémicos, los bosques y cuencas prestarán servicios a favor de los ecosistemas. La meta de todo este trabajo es eliminar completamente el impacto de la deforestación. Hay una meta que el Perú planteó el año 2009 y con ella nos estamos manejando, es que al 2021 tengamos una meta de deforestación cero. Es una meta neta, es decir, que se reponga aquello que se maneja o se deforesta de manera tal que la deforestación neta sea cero al 2021. En dicho contexto, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre se encarga de promover la conservación del patrimonio forestal. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente trabajan para sustentar ante la ONU el Acuerdo País, que busca alcanzar un desarrollo armónico con el ambiente. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, el MINAGRI. Impulsa la nueva Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, articulando con las autoridades nacionales y regionales, organizaciones indígenas, campesinas, sector privado y sociedad civil. Buscan impactos positivos en el desarrollo del país. Nos acompaña esta noche Fabiola Muñoz de SERFOR. Buenas noches, Fabiola. Muchas gracias por tu tiempo. Presumo que debe estar con una agenda a tope. Ustedes están trabajando muchísimo en el contexto de COP20. Sí, definitivamente es un evento tan importante para nuestro país y para el mundo. Entonces estamos todos a mil. Cuéntame, ¿cuál es el trabajo actualmente más importante en el que están más enfocados desde SERFOR? Crearnos. Lo que pasa es que el SERFOR es de reciente creación. Sí. Empezamos en agosto. Y estamos tratando de implementar todo lo que significa la política de modernización de la gestión del Estado en todo lo que hacemos. Entonces trabajamos en 5 pilares fundamentales: el alineamiento de políticas, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema del reglamento de la ley forestal, la política nacional forestal, su implementación, el plan nacional forestal y de fauna silvestre. Tenemos el tema de todo lo que significa presupuesto por resultados. Las regiones, el gobierno nacional requiere de presupuesto y necesitamos ponernos de acuerdo en determinados resultados, poner los fondos que se necesitan para alcanzar esos resultados y trabajar en equipo. El tema del servicio civil meritocrático, que la gente empiece a prepararse para tener carrera pública en el sector forestal y de fauna silvestre. Entonces estamos en todo un proceso de convocatorias de gente para tener gente con el perfil técnico adecuado y esperamos a inicios del próximo año entrar ya a servir, por ejemplo. El tema de simplificación de procedimientos. Yo empecé en octubre del año pasado y cuando entré a la institución encontré expedientes que tenían 10 años. Imagínate un ciudadano, una ciudadana esperando un trámite para una concesión de conservación, de ecoturismo, 10 años. Y nos dimos cuenta que había un montón de pasos que podíamos recortar y otras cosas que teníamos que fortalecer, ¿no? Y empezamos un proceso de repensarnos en el Estado, de ver qué se puede simplificar,
a favor del ciudadano, pero también qué cosa se puede fortalecer a favor de la propia gestión del Estado para tener una gestión sostenible del patrimonio. Y una cosa que descubrimos ahí era el valor de trabajar con las regiones, que definitivamente son los que están más cerca de los recursos, y es muy importante esta articulación gobierno nacional, gobierno subnacional, y el valor de los aportes de los usuarios, de la propia sociedad, de ese que pasa por 10 años en un trámite de un expediente que te puede decir, oye, mira, a mí me ha pasado esto, este requisito, la verdad es que lo creemos innecesario, y abrir ese diálogo, ¿no? Y lo otro que es el gran salto, el uso de la tecnología, poner en valor el bosque, pero también poder usar imágenes satelitales, poder trabajar con información de primera línea, articular un sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre que nos permita tener información en tiempo real, mejorar la gestión. De alguna forma es también colocar al bosque en el nivel que se merece, ¿no? Porque muchas veces el sector forestal sabemos que existía, pero quizás veíamos mucho más la conservación del agua o de los océanos, y en general el sector forestal nunca pensamos que se podía debilitar. Es una manera de fortalecerlo. Coméntame cuáles son de alguna manera lo que ustedes están estudiando ahora, lo que afecta directamente al área forestal. ¿Qué es lo que permite que exista deforestación? Es interesante porque hace unos años, con ayuda de la cooperación internacional, ¿no?, se hizo un estudio de percepciones en casi 8 regiones del país. Toda la Amazonía, los bosques secos en el norte y selva central. Y una de las cosas que salía en ese estudio de percepciones fue muy interesante, que la gente pensaba que el bosque nunca iba a desaparecer y que tenía tanta capacidad de recuperarse cuando tú lo aprovechabas que no importaba la tala ilegal, no importaba en realidad la deforestación, porque el bosque siempre iba a existir. Y además, por otro lado, también había esta percepción de la gente que era como una extensa sábana verde, ¿no? Y mucha gente tenía temor bueno, ¿qué pasará allá en el bosque, este lugar tan complejo? Y entonces, es el problema que tenemos. La gente no ve el valor de ese bosque en pie, ¿no? Piensa que siempre va a existir, entonces no importa que yo lo afecte, que lo tale, ¿no es cierto?, que el deforeste. Y una de las principales amenazas que tenemos es justamente la deforestación hormiga, ¿no? Esta deforestación que se da por migraciones de poblaciones que llegan a áreas que tienen bosque con prácticas diferentes, donde de repente lo que la gente sabe hacer es agricultura o ganadería, y entonces empieza a retirar el bosque porque no ve valor en él. Retiro el bosque y empiezo a poner algún cultivo como el maíz, ¿no?, que si el suelo es de verdad forestal, en cortísimo tiempo me va a dejar de producir, porque no tiene las condiciones, obviamente, para ser productivo. Y entonces eso hace que en 2 años ese terreno ya no me sirva y tengo que ir avanzando y avanzando. Y así hemos llegado a tener 113.000 hectáreas por año en promedio deforestadas. Es bosque que vamos perdiendo. Y eso es algunas actividades como, por ejemplo, ganadería, algunas actividades como cacao, café. Y hoy día el Ministerio de Agricultura y Riego, tanto con el Servicio Nacional Forestal, pero también desde el ministro, nos ha planteado el reto. ¿Cuál es la agricultura que queremos en el país? Te interrumpo para compartir un video muy bonito que han hecho ustedes de Serfor, que nos acerca a ese tema también. Veamos el siguiente video de Serfor. Hoy sembramos la semilla del cambio. El camino es largo, pero es hora de empezar. Es hora de mirar a los bosques, a toda la fauna y a la gente que vive en ellos. De darnos cuenta, como ciudadanos, que aunque vivamos en la costa, sierra o selva, los bosques también llegan a nosotros, no solo como madera, sino como medicinas, alimentos, como vida. Es hora de darnos cuenta, como Estado, que estamos aquí para asegurar la gestión eficiente y sostenible del patrimonio forestal y de la fauna silvestre del Perú, para dar políticas y normas que agilicen trámites y procesos. En general, para dar soluciones que viabilicen la conservación y utilización de estos valiosos recursos para el desarrollo del país. Estamos aquí para promover las buenas iniciativas, hacerlas más fáciles, más rápidas, más eficientes. Estamos para convocar a los mejores profesionales y trabajar juntos en todo el Perú, pero siempre ordenados, coordinados, conectados. Conectados con la fauna, con los árboles y con los paisajes en donde ellos se encuentran,
pero también con los emprendimientos comunales y privados que hagan posible que el bosque sea fuente de generación de empleo y de desarrollo. Esta es nuestra visión, esta es nuestra semilla. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Fácil, eficiente, transparente. Continuamos conversando con Fabiola aquí de SERFOR en el set. Veíamos el video y ¿cuál es la agenda que ustedes están marcando para poder lograr estos objetivos? Bueno, la reforma del Estado en todo lo que significa agilizar procedimientos, destrabar aquellas cosas que en realidad pueden estar trabadas durante siglos y permitir que el Estado regule aquello que tiene que regular y lo podamos hacer de buena manera, de forma eficiente. Una de las líneas principales, por ejemplo, en las que hemos trabajado es cómo incentivar a que la gente siembre más bosque, ¿no? Y ahí hemos tenido un trabajo interesante con los privados, con las universidades, con los institutos. Y se descubrió que efectivamente necesitábamos retirar un poco de regulación sobre aquel privado que tiene su predio y que quiere invertir en plantaciones forestales, por ejemplo. Antes tú tenías que hacer un plan de manejo, tenías que tener una inspección ocular, tenías que tener una guía de transporte y recién después de eso podrías movilizar el producto en tu predio privado de tu plantación forestal. Hoy día ya no. Solo tienes la obligación de tener un registro para información. Ese tipo de cosas creemos que hace un Estado eficiente para promover buenas prácticas como el tema de plantaciones forestales. Y todo ese conjunto de prácticas están en lo que tenemos ahora, que es justamente la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que estamos en este momento reglamentando. Y una de las mejores cosas que creo que tiene el reglamento es que ya no vamos a tener un reglamento grande, con un montón de artículos que todo el mundo tiene que leer para saber qué tiene que hacer. Ahora tenemos reglamentos pequeños que son específicos, por ejemplo, para el manejo forestal mediante concesiones. Esto es lo que tiene que saber un concesionario forestal. O, de repente, aquel que quiere hacer el tema de gestión competitiva, promoción de la gestión competitiva específico. Entonces, este conjunto de normas creemos que son sencillas, ágiles, para promover un Estado realmente promotor más que controlador. El control es importante y ahí, por supuesto, temas como tala ilegal, como deforestación, tienen que ser controlados, pero la visión que tenemos es que una de las mejores estrategias para controlar tala ilegal o deforestación es promoviendo las actividades legales. ¿Tienen alguna referencia latinoamericana interesante que ustedes hayan analizado y que se pueda compartir quizá? Tengo entendido que Costa Rica, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo, no sé si ustedes lo hayan estudiado también. Bueno, por ejemplo, en el tema de medidas adecuadas ambientalmente para la actividad productiva, Costa Rica es un referente con su nama de café, por ejemplo, para ver cómo se puede articular la agricultura de manera sostenible con el bosque. Chile, Brasil tienen programas excelentes de promoción del tema de plantaciones forestales, por ejemplo. Guatemala o México tienen programas sobre manejo forestal comunitario, porque los pueblos indígenas, las comunidades locales, tienen un rol importantísimo. Hay otros referentes, gobiernos como el de Estados Unidos, en los sistemas que tienen de articulación gobierno nacional, gobierno regional, que también es uno de los temas críticos en un país como el nuestro, unitario pero descentralizado. Entonces, hay varios referentes que estamos mirando para tratar de llegar a construir nuestro propio destino, ¿no? Y eso es parte de lo que como autoridad nacional en materia forestal y de fauna silvestre estamos buscando. Cuando llegan a las comunidades, a los espacios específicamente, por ejemplo, los municipios, ¿no? Los centros poblados, ¿qué respuesta encuentran de la ciudadanía? Depende de para qué llegamos, ¿no? Entonces, si tú llegas con una propuesta de trabajo conjunto para capacitar a la gente, para ayudarlos en el sentido de mejorar sus condiciones y, por ejemplo, titulación, la respuesta normalmente es muy positiva, ¿no? Yo trabajé en la cooperación hace unos años atrás y fue interesante, tuvimos una iniciativa de un proyecto en Amazonas, ¿no? Con los aguarunas, con los aguajún. Y cuando estábamos diseñando el proyecto pensábamos que ofrecer asistencia técnica para el manejo forestal de sus áreas íbamos a tener una demanda enorme
no llegamos más que a 5 comunidades, a pesar que el proyecto pagaba el soporte técnico, el ayudarlos en el inventario forestal, en el manejo. Había mucho temor, y existe mucho temor sobre el tema de abusos que se han cometido en las relaciones entre comunidades y actores externos, ¿no? Madereros que han lucrado, ¿no? Han tenido contratos 80%, 20%, se quedaba muy poquito para la comunidad. Y entonces, en general, depende mucho también del tema de comunicación, ¿no? Pero nosotros creemos que hoy día hay una mejor conciencia en todos los niveles. Y una cosa que creo que es importante también reconocer es que, si bien nosotros somos la autoridad nacional, tenemos mucho que aprender de la gente local. El tema de los saberes locales en el manejo forestal es increíble. Las plantas medicinales, lo que se puede lograr con modelos de manejo comunitario es súper importante, ¿no? Fabiola, el tiempo en televisión es muy ingrato, perdóname, pero ha sido importantísimo escucharlos porque es el mensaje de SERFOR, felicitarlos por esta labor y cuenten con nosotros para lo que sea necesario en ese contexto COP20. Muy amable. Muchas gracias. Realmente es una buena oportunidad. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con Puntos de Vista COP20.